Después de salir del Museo del Prado vamos a seguir con nuestra visita turística, conociendo los diferentes edificios de la arquitectura posmoderna. Pero antes de todo esto es importante saber cómo comenzó todo. Sí, la arquitectura posmoderna surgió en los Estados Unidos entre la década de los 60 y los 70, para luego extenderse al resto del mundo. Nació como una reacción contra las deficiencias de la arquitectura moderna, por ejemplo, la falta de elementos decorativos. La transición del modernismo al posmodernismo se fue produciendo de manera gradual. Esta se caracterizó por el cambio de mentalidad a la hora de percibir el mundo y expresarse mediante diferentes medios, como los diferentes edificios que vamos a ver. Sí, si tuviésemos que identificar un edificio de la arquitectura posmoderna, debemos fijarnos en la decoración, los elementos brillantes, el uso del gris como base y la simetría característica. Con esta arquitectura se pretendía romper las reglas del modernismo, eliminando así las formas simples de decoración y mezclando diferentes estilos y periodos que anteriormente no solían ser combinados, surgiendo así formas abstractas. En la arquitectura posmoderna se destaca el regreso de la ornamentación y los elementos decorativos, lo cual es diferente a la arquitectura moderna ya que esta era más simple. Los arquitectos posmodernos optan por usar la decoración como una forma de expresar significados simbólicos y contar historias. Además de esto se utilizaban formas esculturales, adornos, representaciones humanas y materiales que engañan visualmente para dar vida a sus diseños, ¿verdad? Exacto. Además, el contextualismo o la adaptación y respuesta al entorno y contexto urbano también destaca la arquitectura posmoderna. A menudo los edificios posmodernos se diseñan considerando las características específicas de su ubicación, buscando una mayor integración al entorno. Sí, esta atención al contexto no solo enriquece la relación entre la arquitectura y el entorno, sino que también resalta la importancia de la conexión histórica y cultural en el diseño arquitectónico. Además, los arquitectos de la posmodernidad pretendían plasmar en el edificio la personalidad de la zona de construcción. También en los edificios que vamos a ver es importante destacar los diferentes materiales que se utilizaban. Se usan nuevos materiales en sus construcciones como puede ser el hormigón, el acero o el vidrio, y como hemos dicho anteriormente, el uso del gris como base y la mezcla de otros colores. A continuación voy a dar paso a unos autores muy importantes que van a seguir con esta guía turística. Buenos días, soy Michael Graves y voy a seguir con la guía turística. ¿Algún turista tiene alguna duda? Sí, buenos días Michael, cuéntanos un poco sobre ti. Buenos días, yo soy Michael Graves. Soy un arquitecto estadounidense que nací el 9 de julio de 1934. Obtuve un máster de arquitectura en Harvard en 1959, junto a algunos amigos míos como Peter, Richard, John y Charles, y nos llamábamos The New York Five. ¿Y cómo llegaste a ser tan importante como es hoy en día? Pasé a la historia por ser un grande del diseño. He hecho más de 350 edificios y diseñé más de 2000 productos. ¿Cómo marcaste esta época? Marqué esta época efímera y fue importante para transmitir una idea diferente a la profesión, dándole una nueva expresión de un alto componente estético. ¿Qué pasó en el posmodernismo? Pues fue uno de mis máximos exponentes y al que logré sobrevivir cuando el destino no dio para más. Fui el gran protagonista de una época, los 80 del siglo pasado, que es parte importante de la historia de la arquitectura contemporánea. Mi primer gran encargo fue el Portland Building, en 1982, la que es considerada la primera gran obra posmoderna. En mi arquitectura el espacio es un escenario en donde forma y función están separados, como podemos ver en esta imagen, siendo la que iba a salvar la arquitectura de la severidad moderna. Recuperar el ornamento fue mi máxima. ¿Y cuáles fueron algunas de tus obras más importantes? Algunas obras conocidas son el edificio de oficinas de Humana, edificio de administración pública, Casa Alexander, y una de mis frases más importantes que digo siempre: en cualquier arquitectura hay una igualdad entre la función pragmática y la función simbólica. A continuación va a continuar con la guía un compañero nuestro, Charles Willard. Buenos días, yo soy Charles William Moore. Buenos días, Charles. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu vida y a qué te dedicas? Sí, por supuesto. Nací el 31 de octubre de 1925 en Estados Unidos y he sido un personaje muy influyente en la arquitectura norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente soy un arquitecto estadounidense, escritor y profesor en varias escuelas de arquitectura y doctor en filosofía. Y hablando de que fuiste un personaje muy influyente en la arquitectura, ¿en qué año te graduaste como arquitecto?
Me gradué como arquitecto en la Universidad de Michigan en 1947, donde fui uno de los mejores estudiantes de mi clase, y recibí una maestría y un doctorado en filosofía en la Universidad de Princeton en 1957. Me quedé un año más en esta universidad como becario postdoctoral y como profesor asistente del arquitecto Kahn. Mientras estaba en Princeton conocí y me hice amigo del arquitecto Robert Venturi. Además, en 1951 abrí mi propio estudio en Monterrey y Berkeley. Qué interesante, Charles. ¿Y cuándo empezaste como docente? En cuanto a mi labor docente, empecé en el año 1960 en la Universidad de California, en la que del año 1962 y 1965 fui el director del Departamento de Arquitectura. Me convertí en presidente y profesor de arquitectura en Berkeley en 5 años. Mi trabajo fue presentado en la exposición seminal 40 Under 40, en la arquitectura lengua de Nueva York, que establecía a los blancos y grises como campos competidores de diseñadores de vanguardia. ¿A qué generación perteneces tú? Yo pertenezco a la generación de arquitectos estadounidenses que son formadas por Robert Venturi, Ronaldo Uriola, Turbón, en las cuales son destacados por su gran vitalidad e inquietudes. ¿Y nos podrías hablar un poco más de tus obras? Mis obras están llenas de humor, en las que mezclo una serie de elementos heterogéneos que rompen con todos los tabús de la arquitectura moderna. Además, desarrollé un enfoque humanista de la arquitectura, en la que cada diseño que hice intentaba relacionar los usuarios con un entorno especial definido. Yo creía que la arquitectura debía tener respuestas de todos los sentidos y no solo desde el punto visual, y además pensaba que la arquitectura debía basarse en las preferencias del cliente y en una referencia simbólica al sitio, y es por eso que proponía crear una arquitectura que involucra la historia, el mito y la creatividad. ¿Y en qué año empezaste a ir creando todas tus obras? ¿Nos puedes contar algo de alguna destacada? Sí, claro, de mis primeras obras destaco la Casa Oriunda, California, que fue construida en el año 1962, con su característico techo piramidal, que es esta de aquí. Yo la diseñé para mi residencia personal. También de este mismo año destaca el edificio comercial situado en las calles Carlin y Marken, en el cual se adapta perfectamente al contexto urbano sin caer en el eclecticismo del primitivo rascacielos. Muchas gracias por contarnos un poco de tu vida y de tu paso por la arquitectura. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por invitarme y por escucharme hablar de mi vida y de mi paso como arquitecto. Y ahora os dejo continuar con la guía turística con mis compañeros Robert Charles Venturi y su mujer Denise. Urbanista que nací el 3 de octubre de 1961 en Zambia. Se me conoce por mi trabajo y mi colaboración con mi esposo, Robert Venturi, y juntos, Scott Brown y Venturi, somos pioneros en el movimiento arquitectónico posmoderno. Exacto, yo soy su esposo, Robert Charles Venturi, y nací el 25 de junio de 1925 en Filadelfia. Denise y yo nos casamos en 1969. Yo estudié arquitectura en la Universidad de Princeton y después volví a mi ciudad natal a dar clases de arquitectura en la Universidad de Pensilvania, aunque también las he dado en Harvard, Yale y Princeton. Denise también estudió arquitectura, pero si no me equivoco en otro lugar, ¿verdad, Denise? Sí, toda la razón. Yo me gradué en Architectural Association School y obtuve una maestría en arquitectura en la Universidad de Pensilvania. Ahí fue donde nos conocimos y me uní más tarde al despacho de arquitectura de mi marido, en Filadelfia, en la década de 1960. Más tarde también se convirtió en Venturi Scott Brown and Association, con la incorporación mía como socia. Sí, estuvimos trabajando juntos en el mismo despacho. De ahí salieron obras maravillosas de las que seguro Denise quiere hablaros. Pues sí, nosotros desafiamos las normas establecidas de la arquitectura moderna, optando por un enfoque más ecléctico y contextual en el diseño arquitectónico. Una de nuestras obras más influyentes es el libro Aprendiendo en Las Vegas, que coescribí con mi marido y con Steven Izenor y publicamos en 1972. ¿Y sobre qué va el libro? Pues bien, este libro propone una apreciación más inclusiva y pragmática de la arquitectura, tomando inspiración de la arquitectura vernácula y la cultura popular especialmente observada en Las Vegas. Y que no se te olvide comentar que incluía fotos de un seminario, mapas, diagramas y muchos otros recursos típicos de la arquitectura de Las Vegas. Es verdad, se me olvidaba. ¿Qué es lo más importante para usted en su trabajo? Pues a lo largo de mi carrera he abogado por la importancia de la planificación urbana y la participación comunitaria en el diseño arquitectónico, así yo como mi marido, aunque a menudo me suelo centrar más en la planificación urbana que en la arquitectura en sí. Y me suena que tienes algún premio, ¿es cierto? Sí, en 2016 recibí el premio AIA Gold Medal,
uno de los más altos honores en la arquitectura en reconocimiento por mi destacada carrera y contribuciones al campo. Robert, ¿y tú tienes alguna obra importante o a destacar? Sí, una de mis obras más importantes es la Casa Gil, que son unos apartamentos para personas mayores que tenían bajos ingresos. Esta representaba un rechazo a las ideas modernistas. Y uno de los edificios que caracteriza mejor mi arte es Casa Vanaventuri, que es esta que se encuentra detrás nuestra. Con esto termina nuestra parte de la guía y os dejamos con Philip Johnson. Buenos días, el anterior guía nos ha dicho que te llamas Philip Johnson. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti y tu profesión? Hola, buenos días, claro. Soy Philip Johnson, un arquitecto posmoderno del siglo XX y crítico de la arquitectura estadounidense, y nací el 8 de julio de 1906. Intervine en el desarrollo del estilo arquitectónico conocido como el movimiento moderno. Además, comencé mi carrera como un crítico de la arquitectura, pero más tarde me convertí en arquitecto y gané el premio Pritzker en 1979. ¿Y por qué empezaste a ser conocido? Empecé a ser conocido por mi capacidad para fusionar elementos de estilo arquitectónicos distintos en mi obra. Anda, ¿y nos podrías contar qué tipo de edificios diseñabas? Claro, diseñé una gran cantidad de edificios notables, desde residencias privadas hasta rascacielos y museos. Y uno de mis mayores proyectos es el Glass House, que significa casa de cristal, una residencia que yo mismo diseñé en 1949 en New Canaan, que es este que tenemos aquí. Este edificio es emblemático del estilo moderno y se ha convertido en un hito arquitectónico. Y hablando de tus edificios, ¿los hacías solos o colaborabas con alguien en tus obras? Muchas de mis obras fueron producidas en colaboración con John Burger. ¿Nos podrías también contar algún dato destacado de tu carrera como arquitecto? Sí, también fui el primer director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno en Nueva York y desempeñé un papel importante en la promoción del estilo internacional en los Estados Unidos. Además, organicé las primeras visitas arquitectónicas a Ludwig Mies van der Rohe y también a Le Corbusier. ¿Y nos puedes contar cuáles fueron tus edificios más famosos? Muchos de mis edificios más famosos fueron rascacielos de oficinas situados en las principales ciudades de Estados Unidos, como el Wells Fargo Center en Denver, el One Detroit Center en Detroit, el PPG Place en Pittsburgh o el Urban Glass House en Manhattan. Y por fuera de mi país diseñé el complejo Puerta de Europa en Madrid y la Kunsthalle en Bielefeld, Alemania. Pues después de hacer tantos edificios habrás recibido algún premio, ¿no? A lo largo de mi carrera recibí muchos premios y reconocimientos por mi contribución a la arquitectura. Sin embargo, algunas de mis opiniones y asociaciones generaron conflicto, especialmente mi breve afiliación con el movimiento posmoderno.